los reproches que se te hacen a ti y ahora en tu partido también a Margarita Robles y algún otro compañero de la carrera judicial que vais en las listas. En Mallorca creo que va un juez. Sí, Juan Pedro Illanes. En Podemos, Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Sí. En el Partido Popular. Es, utilizando esa metáfora, que a mí no me gusta mucho eso de la puerta giratoria, ¿no? Que es una metáfora que se usaba para los que salían del Consejo de Ministros y se iban a los consejos de administración, ¿no? Pero que ya se ha extendido como la gente que pasa de la política a otros puestos, ¿no? Que en el caso de los jueces me parece un buen debate. Es decir, contigo lo he hablado alguna vez, pero me parece un buen debate, porque es tal el cúmulo de poder que tiene un juez sobre la vida de la gente, ¿no? Que la independencia de los jueces tiene que estar acreditada, ¿no? Tiene que ser, es algo muy importante, ¿no? Porque nos determinan si uno se va a la cárcel, si no va a la cárcel. Claro. Entonces, el hecho de que podáis estar, una compañera tuya de Las Palmas acaba de reingresar en la carrera judicial, es decir, deja de eso, pum, se va. ¿No crees que eso queda raro, Juan Carlos? Porque en otros sitios, en otros países, creo que si tú te vas a la política no puedes volver nunca más. No, que va. Nosotros hemos experimentado distintos jueces, siempre ha habido en la política, porque jamás es razonable que la política se nutra de distintos ámbitos sociales, y la judicatura precisamente, quizás por ese, no sé si está bien que lo diga yo, pero por esa mácula de cierta honorabilidad, honestidad, pues que incorporen. A mí me ha parecido siempre una cosa tremendamente razonable, porque lo que siempre he censurado es la profesión política. O sea, por lo tanto, me parece que en la política, y creo que esto es el origen más el origen etimológico de la polis griega, ¿no? Pero esto es un debate, además, relativamente, tiene su enjundia, evidentemente, pero después lo que sí se ha sacado a la palestra de una manera, creo que bastante espúrea, por el ministro de Justicia. Ministro de Justicia que no ha tenido ningún pudor. Es abogado del Estado, ¿eh? No, Stack, Rafael Catalá Stack. Pero que ¿Eso qué es eso? Técnico de la Administración Civil del Estado. Y no tuvo pudor en aprobar las dos reformas de la ley orgánica que facilitaron esta permeabilidad. Que el propio presidente del Tribunal Supremo fue 8 años director general, con el que no tengo absolutamente ni un reproche que hacer. Lo que quiero decir que incluso utilizar, como tú muy bien decías, las puertas giratorias es cuando a mí me premian. Salgo del Consejo de Ministros y me voy a un Consejo de Administración. Pero yo siempre digo lo mismo, o yo debo ser el más tonto, porque yo he sido vocal del Consejo y he sido secretario de Estado, por poner los más llamativos. Y yo llevo 28 años con la misma plaza. O sea, no con otra, con la misma, la Audiencia Provincial de Cádiz. Porque no habrás querido irte a otro sitio, ¿no? No, porque no es quererse ir a otro sitio. Me refiero que eso saldrán en el boletín plaza. Bueno, claro, pero el concurso estaría bueno que impidiera, no, me refiero al premio, nacional, que me digan, bueno, eso es un concurso que lo marca el puro escalafón, o sea que eso no hay problema, no, yo me refiero, decir, magistrado del Supremo, magistrado del Constitucional, o sea, premios, por decirlo de alguna manera, dentro de la carrera judicial, o miembro de un consejo de administración, bueno, soy secretario de Estado, porque digan, no, a mí no me lo ha ofrecido nadie, el Partido Socialista nunca me ha ofrecido nada, me pidieron ir de diputado, dije que sí. Y bueno, salí el 20 de diciembre y ahora veremos lo que la ciudadanía determina. Pero tú no crees... Pero el debate es más profundo. Y yo no hablo, Juan Carlos, de que merme tu independencia, fíjate. No, la apariencia, a lo que voy. Eso es lo que quería hablar. Es un debate un poquito complejo y me gustaría ser lo más pedagógico posible. Te iba a decir una cosa, tú que eres un hombre instruido, cuando el caso Pinochet en Londres, que eso llega, actúa la Cámara de los Lores en función de Tribunal de Última Instancia, hablando, como se llamaba, la inmunidad soberana de Pinochet. Y el juez ponente, a su vez, era miembro de una ONG de derechos humanos. Fue recusado y fue aceptada la recusación. Ahí está la clave. Porque dice, no merma su independencia, pero puede ser apreciada. Claro, absolutamente. Puede ser apreciada una merma de su independencia. Claro, correcto. Y cuidado. No sé si te acuerdas de aquel caso. Sí, perfectamente, lo viví muy Y me acuerdo un artículo de Javier Pradera muy interesante que decía, yo quiero que juzguen en Londres a Pinochet,
pero quiero que se haga con unas estrictas garantías. Bueno, pues suscribo eso y lo aplaudo, pero es que eso es lo que tenemos aquí. O sea, si ponemos el caso, el día 26 la ciudadanía no me otorga su confianza, pues me reincorporaré en muy poco plazo a la audiencia provincial. Nuestra ley, pero desde hace 1000 años, contempla lo que son los mecanismos de abstención y recusación, que es justo lo que acabas de explicar. Yo puedo decir, oye, este asunto... Porque aquí hay dos cuestiones para retirarse de un asunto. Uno, una apariencia real, o sea, un asunto en el que yo haya conocido, por ejemplo, o porque sean negocios de mi familia, no tienen negocio ninguno, pero bueno, que pongamos ese supuesto de laboratorio. Tu primo arquitecto. Exactamente, tiene mi primo arquitecto, entonces por parentesco y tal, se supone que puedo perder la parcialidad. Entonces, uno, por una situación real, y dos, por la apariencia. Es lógico que incluso por la apariencia yo me retire, porque la ciudadanía tiene que confiar en que ese juez va a estar sometido únicamente al imperio de la ley y no por favorecer al primo o al cuñado. Por lo tanto, fundamental, pero la ley establece unos mecanismos clarísimos de abstención, es decir, yo, oye, me aparto, y si yo no me aparto voluntariamente, me recusan. Pero es más, después, por ejemplo, en la audiencia somos 3, y eso es pura democracia, 2 ganan a 1, ya está. Por tanto, incluso yo tuviera una tentación espúrea de apoyar a alguien, mis compañeros no creo que se vieran abocados a ese engaño, porque sería mi voto contra lo de los dos. Por tanto, yo creo que el sistema, cuidado, es lo suficientemente fuerte, y lo que estamos utilizando este discurso muchas veces es para impedir, porque nos molestan de alguna manera o de otra, la entrada de profesiones, cuidado, que él es un TAC, pero ya digo, ha sido una actuación que ha metido el ministro, y nadie había cuestionado, por ejemplo, que fue 8 años director general el presidente actual del Tribunal Supremo, y así exactamente, y del Consejo del Poder Judicial, que como saben es lo mismo, la misma persona. Pues fue 4 años director de objeción de conciencia y 4 años director general de relaciones con la Administración de Justicia con los gobiernos de Aznar. Y después fue magistrado de la Nacional, magistrado del Supremo y ahora presidente del Supremo. Creo que habrá que juzgarle por lo que haga. Y cuando un juez vuelve de la política, está sometido al imperio de la ley. Si no lo hace, es un delito de prevaricación. 1. Después están los mecanismos de abstención y recusación. Y después está el propio sistema de toma de decisiones, que es un órgano colegiado, y en cualquier caso, ya digo, siempre está hasta el Código Penal. O sea, pero fíjate, Juan Carlos, que antes de empezar la entrevista hablábamos del juez de la Mata, gaditano, que no sé si estaba contigo en el Ministerio de Justicia. Pues sí, fue director general conmigo, sí, de modernización. Fue director general y interviene en la instrucción de causas, algunas que afectan a políticos. E inmediatamente salió Rafael Hernando, que es como el contestador automático del PP, a descalificar la instrucción que estaba haciendo José de la Mata por el hecho de que había sido director general, ¿no? Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo. La mentira se ampara. O sea, porque uno, bajo la libertad de expresión, cabe todo. No, pues no cabe todo. Y creo que eso, cuando hablaba antes de regeneración democrática, es algo que tenemos que hacer. Porque al final, lo que estamos es minando la credibilidad de la ciudadanía. Vamos a ver, es por utilizar ese perfil, pero incluso me gustaría hacerlo en abstracto. Ha sido director general de nuevas tecnologías, de modernización. O sea, lo que estaba era con contrato para poner el expediente electrónico, el SNET. La carga ideológica es relativa, pero bueno, ahí está. Pero este hombre volvió y llevaba 4 años en la Audiencia Provincial de Madrid y nadie ha cuestionado nada. Ahora la Nacional, como ya me toca a mi partido, ahora arremeto contra él. Es muy pobre ese argumento, porque caben los recursos. Todas sus decisiones son recurribles ante la Audiencia Nacional, ante la audiencia como órgano colegiado. Y por cierto, por ejemplo, la instrucción completa de ese asunto ha sido confirmada por la Audiencia Provincial. Luego, ¿dónde está? Los jueces están sometidos al imperio de la ley y si no lo hacen, es un sistema, además, la ciudadanía tiene que tener mucha tranquilidad en la justicia, porque la justicia funciona sobre la base de la desconfianza. Yo esto lo explico y la gente se queda así. Pues sí, primero, son jueces tremendamente preparados, muchos años. O sea, no hay un juez con menos de 10 años de preparación. Facultad, oposiciones, escuela judicial. Y después es un sistema, digo, basado en la desconfianza. Lo que un juez resuelve, lo ven 3 por encima para ver si lo ha hecho bien. Y lo que han hecho estos 3 muchas veces pasa al Tribunal Supremo. Todos jueces, todos van a ser de un color político. No desconfiemos en el sistema. El juez está sometido al imperio de la ley y hay mecanismos de corrección. Está la Fiscalía, está la propia abogacía, con que eso es una lucha de poderes. Pero ¿qué ocurre? Que es muy fácil. Lanzar las llamas es muy fácil. La cuestión es que hay que creerse el Estado de Derecho. Y entonces, claro, no es mucho más perturbador
cosas como lo que hemos hablado antes, de que un ministro le esté diciendo al director de la oficina antifraude, dame material contra un partido político, que el hecho de que un juez haya podido estar un determinado tiempo, o de otra profesión, un médico o quien sea. Efectivamente, el Poder Judicial tiene otra connotación, pero ¿dónde está el problema? Porque yo siempre digo lo mismo, deme usted las resoluciones y vamos a ver si estadísticamente funciona, porque además, como ya hay unos mecanismos claramente, la ley orgánica ya lo dice, no podrá, cuando un juez se incorpore habiendo estado en servicios especiales, no podrá tomar parte en asuntos que haya tenido por su implicación política, pero que es obvio, aunque no lo dijera, los mecanismos de abstención y recusación están, y esos son absolutamente predicables, y en el doble sentido, uno, la realidad, y dos, la apariencia. Yo creo que son demasiados mecanismos de protección, no le veo... Sin salirnos de la justicia, Juan Carlos, fíjate que hoy se ha sabido, o ayer se supo, que la juez, o jueza, no sé qué mejor decir. Jueza. No sé si es juez. No, la jueza. La fiscala. Qué feo. Curioso, suena feo, ahora que pero no porque no estamos... ahora que no nos oye tu cuñada, que a mí me suena muy feo. Bueno. Pues a la fiscal general del Estado, le dije en la comparecencia el 29 de mayo, fue en la última semana de legislatura, le dije, fiscala general del Estado, y me gustaría que utilizara esta acepción, que es la segunda que da el diccionario de la Academia, y no la séptima, que es mujer del fiscal. Y suena porque no estamos habituados, pero en cuanto lo utilicemos... No, digo que la palabra juez, bueno, es una tontería, no vamos a poner ahora habla de semántica, la palabra juez, solamente cambiándolo el artículo anterior, cambia el género de la palabra, ¿no? Sí, pero la concordancia de género y número, yo prefiero hablar de la jueza. Lo mismo que fiscal, ¿no? Es decir, pero bueno, da igual, total. Quiero decir, la jueza Bolaños, se supo ayer, tiene la intención de archivar una de las, me parece que dividió en 9 piezas, la macrocausa de los cursos de formación, que creo que inició su instrucción la juez Alaya, tan famosa hace tiempo, ¿no? Se supo ayer. Y a mí la reflexión desde que yo escuché aquello, quizá porque yo conozco a Juan Bouza, pero que es aplicable a mucha gente, ¿no? Que es cómo restituimos el honor de gente que fue apresada, fue detenida, fue llevada a comisaría por los cuerpos de seguridad del Estado para que prestaran declaración, no fueron citados, porque tú puedes, la policía puede, persónese usted en el cuartelillo de la comisaría el día tal a tal hora y nadie va a dejar de ir, o sea, salvo Rodríguez de Castro y gente así, nadie va a dejar de ir. No, lo esperan a la puerta de su casa, lo llevan esposado, desde la puerta de su casa esposado, lo desnudan, lo cachean. No conozco los detalles, vamos, pero bueno. No, te digo pues que lo he hablado con él, que estaba no conozco ningún detalle de eso, pero bueno. Sorprendido, ¿no? Un hombre que alguien, en este caso la policía, con la autorización judicial, porque luego los llevan a todos a Sevilla, ¿no? Y están 48 horas, ¿no? Con autorización judicial. No la hubo. No la hubo autorización judicial. Claro, y yo estaba, que yo he hablado con Juan Bouza y tal, ¿no? Y claro, digo, bueno, si él ha cometido algún delito, que no, o sea, todos los delitos no consisten en enriquecerse, ¿no? O sea, que tú puedes haber cometido una ilegalidad concediéndole... se llamara por el Supremo la prevaricación administrativa. Unos cursos de formación a no sé quién, que no debías, ¿no? Pero ahora no existe el mecanismo, Juan Carlos, no existe de restituir el honor de aquellas personas que hemos mancillado ya para siempre. De por vida, carreras políticas. Yo siempre pongo un ejemplo, que cuando yo llego a Sanlúcar, yo soy juez con 25 años, y el fin de semana que llego, el primer fin de semana, me toca firmar el auto de conclusión del sumario del que había sido alcalde de Izquierda Unida, José Luis Medina Lapieza, vamos, creo que el hombre falleció, y yo simplemente elevé el sumario que estaba acabado. A los 10 años resultó absuelto. Evidentemente, eso sigue ocurriendo diariamente. ¿Pero qué ocurre? Yo he hablado antes de una especie de degradación de nuestro sistema democrático. Pues esto es calcado. ¿Cómo se puede restituir? No se puede restituir. No nos engañemos, no se puede restituir. Esa persona quedará marcada y en el imaginario colectivo quedará como un delincuente al que tuvo suerte y se escapó, lo que cada uno quiera pensar. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que analizar, y por eso es mi obsesión, analizar qué hemos hecho con esta sociedad. Vamos a ver, las instrucciones todas son secretas. Cuando la gente dice, se ha declarado secreto el sumario, eso es que no lo conoce ni el que está siendo investigado. Pero todas las instrucciones no se pueden conocer, porque está afectando al interés de la persona y todavía no hay nada para que se le eche el foco. Se le echa el foco, el foquito judicial, o policial, pero judicial.
Y entonces se está investigando, pero son secretas. O sea, hay una prohibición absoluta. Ya digo, que no es cuando se dice, se ha declarado secreto, no, no. ¿Qué ocurre? Que solo hemos perdido. La justicia es lenta y eso permite los juicios paralelos o los juicios anticipados. Y lo vemos en el Sálvame de Luz o donde sea. En lo vemos en el juicio social. No importa, porque llega un momento en que a nadie le importa incluso lo que ocurra con la sentencia. A mí siempre me ha llamado la atención la presión mediática, por ejemplo, para el desarrollo del juicio y el poco interés que suscitaba después la sentencia. Cuando ya el juicio se había acabado, parecía que había perdido el interés. Bueno, nos hemos convertido en esto lo estudia muy bien un profesor coreano que reside en Berlín, ¿no? Y que vivimos en una sociedad de la transparencia, pero mucho de la pornografía. Pero fíjate, o sea, nos gusta la exhibición y... Aunque la gente piense lo contrario, Paco Camps fue absuelto. Claro. Y si tú preguntaras a la gente, claro, ¿qué piensa la gente? Claro. Que era un corrupto que se llevaba regalos y tal. Fue absuelto, ¿eh? Sí, correcto. Vamos, no es que sea santo de mi devoción. No, pero está claro. Fue absuelto el hombre. Por eso digo, pero ¿qué ocurre? Digo, ¿se va a restituir el crédito, el honor? Para nada, no nos engañemos, no. ¿Y qué tenemos que hacer? Intentar corregir todos esos elementos. Eso es lo que hemos hablado al principio de regeneración democrática, también en justicia. La justicia tiene que ser más rápida, intentando impedir que la especulación sobre eso, pero después la justicia tiene sus tiempos. Entonces, vamos a intentar creernos de verdad que las instituciones son secretas y que por lo tanto estamos jugando con cosas muy sensibles de los ciudadanos que a lo mejor inmediatamente dejan de ser investigados. Y nos hemos cargado, pensemos en un médico, no en un político. Un médico que tiene su consulta privada y que aparece 6 días en una primera página que 2 pacientes han sido, ha habido una mala praxis, efectivamente, y que después sale absuelto de todo. Ese médico, su consulta privada más vale que la cierre. Y así podríamos hablar de todas las profesiones. ¿Qué ocurre de verdad? Que no nos creemos el modelo que nos hemos dado. Porque al final, como todos jugamos, o sea, ¿qué ha ocurrido son temas muy técnicos y no merece la pena entretener al auditorio, pero es muy importante, con el 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha modificado el PP al final de la legislatura. Esto es la que establece los tiempos para la investigación. ¿Cómo no va a pensar alguien, demócrata de convicción, que las instituciones no pueden estar abiertas de por vida? Pero ¿qué pasa? Que es que ahora, ya porque haya salido una ley, ya los fiscales van a poder concluir, o los juzgados van a poder concluir en 6 meses la institución. No, deme usted nuevas herramientas, deme más medios, deme más personal y yo lo podré hacer. Si no es un brindis al sol. ¿Y lo que hace? Que nos volvemos a cargar la imagen de la justicia porque pensamos que la justicia, cuando no se hace en tiempo, permite la impunidad de los políticos. No, oiga usted, no lo haga, no puede hacer eso si no va acompañado de todas esas medidas para hacerlo. Pero claro que es razonable que las instituciones tengan un tiempo, pero lo que usted no puede es utilizarlo a su capricho. Escúcheme, cambiando de tema, pues si no nos vamos a poner tú y yo a hablar de estos asuntos. Mañana acaba la campaña. Has vivido de manera directa 2 campañas consecutivas, la primera vez que ocurre, que es casi como si hubiéramos vivido la misma campaña, ¿no? Quizá tengo yo la sensación de que esta ha sido un poquito más, ha sido diferente, pero está la gente un poquito más motivada en esta que... Bueno, las percepciones personales responden a subjetividades y por tanto yo no sé exactamente lo que ocurre de verdad. El dato, ¿Cuál es mi percepción? Por decirte un dato, es decir, que es el voto por correo. Se ha duplicado y se ha ampliado en un día la posibilidad de que la gente vote porque no daba tiempo a absorber porque la gente que quería votar. Porque yo creo de verdad que pese a lo que se está diciendo, que si es una segunda vuelta, no, para nada. Aquí yo muchas veces he utilizado este término de ver la ciudadanía, es muy lista, la ciudadanía tiene sus criterios de inteligencia y votará lo que tenga que votar. Yo por eso no suelo pedir ni el voto. Lo que le pido a la gente es que reflexione qué ha pasado en estos últimos 4 meses, qué ha pasado en los últimos 4 años y qué ha pasado en las últimas 4 décadas. Porque realmente, y que uno piense cuándo ha sido más feliz. Porque cuidado, aquí ningún partido político nos ha llevado a la felicidad. Ahora, que la haya impulsado, sí, y creo que el Partido Socialista, lo puedo decir con amplitud, creo que sí ha sido el partido que más ha apostado por la ciudadanía. Y creo que una ley de sanidad, una ley de educación, una ley de dependencia, cuestiones muy puntuales, como es la interrupción voluntaria del embarazo, como es la ley integral contra la violencia de género, creo la del matrimonio de personas del mismo sexo. Creo que el objetivo de una ley es llevar a la felicidad de los pueblos, como decía el clásico. Pues eso es una realidad. ¿Quién, en qué momento político he sido más feliz? O he visto, en cierta medida, recompensado eso. No tengo dinero, pero mi hijo tiene becas para estudiar. Mi hijo no tengo dinero para mandarlo al extranjero, pero sí tiene la posibilidad de un Erasmus. Y ahora, por ejemplo, uno coteja qué ha ocurrido estos 4 años y donde ve un recorte brutal en todo, en la sanidad, en la educación.
por ponerte un dato, en los Erasmus, la Junta de Andalucía se gasta 14 millones. España, el resto de España se gasta 18. Evidentemente ha habido una apuesta. Las becas, sin duda. ¿Que ha habido recortes en Andalucía? Claro, cuando participas de esos ingresos del Estado, pues evidentemente algo tiene que recortarse. Pero ¿dónde está el mayor esfuerzo en la oferta pública? ¿Dónde está el mayor esfuerzo por los que no tienen? Porque claro, después, esa es la cuestión. Ahora mismo a la derecha se le llena la boca. ¿El empleo lo arregla todo? Claro que sí. ¿Y qué? Y el maná que caiga del cielo. Pero el problema es, ¿tenemos empleo para todos? ¿Tenemos maná del cielo? Pues entonces tendremos que preocuparnos también de lo que no tienen nada. Y por eso se articula lo que es el ingreso mínimo vital para no caer en lo mismo que hemos caído ahora. Porque hemos visto que el Estado, la protección de los derechos no ha sido suficiente. Hay que potenciarlo. Vivienda, suministros, educación. Y todo eso que estás diciendo, ¿y tú crees que con eso estáis movilizando a los electores socialistas? Porque daba la sensación, digo, hace un mes, a raíz de la firma del acuerdo de la coalición entre Izquierda Unida y Podemos, ¿no?, de la creación de Unidos Podemos y de sus confluencias y tal, como que os habían quitado el centro del escenario, ¿no? Que en el terreno de juego, por utilizar el símil futbolístico, estaban acaparando el balón. Ellos tenían el balón y tenían el centro del terreno de juego, sí, y el PSOE parecía como un poco desconcertado, ¿no? Bueno, no lo sé si desconcertado, yo creo que no. Lo que pasa es que es cierto que hay que recomponerse. El Partido Socialista creo que ha hecho un esfuerzo enorme en esta legislatura porque hubiera un gobierno del cambio. Y ha habido partidos que hoy se han unido que, quizá buscando este rédito electoral ahora de sumar, que ya se darán cuenta que 1 más 1 no son 2 en política, pero por sumar han estado muy quietos y no, porque hay una cosa clara. Si el ciudadano, insisto, creo que lo he dicho por quinta vez, es muy inteligente y ahora mismo dirá, yo quiero que haya un cambio. ¿Por qué no ha habido un cambio? Por una razón muy sencilla, porque Pablo Iglesias no ha querido. Literalmente, Pablo Iglesias no ha querido. Dice, no, es que el acuerdo con Ciudadanos, o sea, el acuerdo con Ciudadanos es un acuerdo de 200 puntos donde había un sacrificio recíproco de tus programas. Tú no puedes conveniar nada en tu casa, en tu trabajo, en una ambición política, cuando no tienes la mayoría, no tienes más remedio que consensuar, y eso significa renunciar a parte de tus pretensiones. Cuando tú renuncias, evidentemente tienes que renunciar a aquello que menos te desdibuje, pero creo que en los 200 puntos no está. ¿Qué ocurre? Que Pablo Iglesias se dedicó a lo que se dedicó, a la cal viva, a despreciar y a dar libritos de baloncesto. ¿Qué ocurre? Que evidentemente no ha querido hacer un pacto, por tanto él es el responsable de que no haya habido un gobierno del cambio, que Mariano Rajoy siga siendo hoy presidente en funciones, es él. Creo que no hay más. Ahora, ¿qué ocurre? Que en ese desgaste aparece, ya por el tiempo que marcaba la ley, no hay gobierno y se disuelven las cámaras y se convocan nuevas elecciones. Y aparece esto, y sí, efectivamente acapara ese foco momentáneamente. Pero yo siempre digo lo mismo, muy bien, si lo acaparo, nadie lo duda. Es como si yo estoy jugando el balón, por utilizar el símil futbolístico, en el medio del campo. ¿Pero están marcando goles? No, están en el medio del campo. Y eso es lo que ha pasado. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando uno empieza a escarbar, que yo invito siempre eso a los ciudadanos, de verdad, seamos ciudadanos críticos, leamos los programas, critiquemos las resoluciones judiciales, y aquí nos toca analizar los programas y uno ve la cantidad de contradicciones, esa transversalidad que ellos se gastaron de buscar. Ahora, claro, con esta confusión con Izquierda Unida, ya no pueden adoptar un papel que no sea lo que ha sido la izquierda más radical, por situarnos en un espectro que todo el mundo entienda. Y claro, ves la indefinición y dices, bueno, ¿y qué van a hacer? Porque es que al final dices tú, una aportación brutal de la cosa pública. Y digo, ¿dónde vas a sacar el dinero? No se van a subir los impuestos. No, el fraude, digo, ¿cómo lo va a hacer? Porque el Partido Socialista dice que va a meter 5.000 personas en los 4 años en la agencia tributaria para la lucha contra el fraude, la lucha contra la economía sumergida. Pero claro, si lo que decimos es, enfrentando a la pesca ambulante, como hemos vivido en Cádiz, con el policía local, pues claro, al final uno dice, bueno, pero ¿qué estamos hablando? Porque estas son cosas muy serias. Esto no es muy fácil ponerse en una pancarta, pero después hacer gestión y gobernar es bastante más difícil, y hay que saber buscar consenso y hay que saber utilizar el ordenamiento jurídico, que esto no es una cuestión de voluntades, porque si fuéramos voluntarios, Robin Hood tenemos todos uno en el cuerpo. Lo que pasa es que vivimos en un marco de convivencia donde nos damos normas, y esas normas o las cambiamos o no vamos. Yo esto me acuerdo siempre, un ejemplo que hemos tenido en la legislatura, en la Comisión de Justicia, Ciudadanos presentó una moción para que el gobierno dejara de aplicar una ley. Y yo le dije, mira, no podemos, el Partido Socialista no va a apoyar una moción donde se le diga al gobierno deja de cumplir una ley, porque las leyes se tienen que cumplir. Lo que tendremos que decirle es que la derogue, pero no que no la cumpla. Entonces ese voluntarismo, ese buenismo, que se nos llena a todos la boca, pero es muy delicado. Y en eso creo que Izquierda Unida
ha sido una pena porque creo que tiene una trayectoria impecable dentro de la democracia, en un bastión que ha supuesto para un aspecto social importantísimo y que sin embargo ahora mismo entran en esta transversalidad confusa. Y bueno, que creo que obedece también a un poco a los ideólogos, ¿no? Yo que he leído a Ernesto Laclau y a su, vamos, ya difunto, y también a su viuda, que son un poco los inspiradores, bueno, tienen un lema muy claro: la ocupación del poder. Bueno, Juan Carlos, pues me parece que es la tercera vez que te hago una entrevista. Espero no vernos de aquí a septiembre en otra campaña, ¿no? No la va a ver, eso segurísimo que no. Muchísimas gracias. Suerte.